¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, es un gusto compartir contigo esta entrevista, mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos ven y que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Ministro, una tormenta muy fuerte. Ya estábamos como parte del plan invernal, ya se estaban realizando trabajos, bueno, se realizaron trabajos antes de la situación de las lluvias, durante y sobre todo en este periodo de la emergencia, pero el sábado fue una lluvia, digamos, fuera de los parámetros normales, por decirlo de alguna forma, que generó muchos problemas, sobre todo en el área metropolitana de San Salvador específicamente, y parte de Santa Tecla. Sí, el día sábado pues fue la influencia de esta tormenta tropical que ha afectado a Nicaragua, a Costa Rica, y pues de alguna manera El Salvador no ha sido la excepción. Parte de la influencia de alguna manera afectó con lluvias de esta tormenta tropical Bonnie. Esto generó más de 99 árboles caídos solo el día sábado, generó más de 30 derrumbes en diferentes carreteras, las cuales han sido atendidas por parte del Ministerio de Obras Públicas, Fovial, Fuerza Armada, Protección Civil, entre otros equipos que se han sumado por parte de la Comisión Nacional de Protección Civil para poder atender toda esta emergencia. Según datos que se tienen del Ministerio de Medio Ambiente, solo el día sábado recibimos el 5% de lluvias de lo que podemos recibir en un año en promedio en El Salvador. Es decir, fue una gran cantidad de lluvia la que tuvimos en un par de horas, lo cual pues generó diferentes afectaciones. Por ejemplo, en el bulevar de los Próceres tuvimos un daño en la carpeta asfáltica que ya tenía más de 8 años, esa carpeta asfáltica, pero resultó dañada debido al colapso de un pozo de agua lluvias. Este pozo, cuando colapsó, pues filtró el agua entre la base y el pavimento de la calle y pues la dañó. Normalmente lo que garantiza al final la vida en el tiempo de toda carretera, pues es su sistema de drenaje. Entonces, si este colapsa o si no tiene drenajes una calle, pues puede generar daños en el pavimento. Y fue justamente lo que ocurrió en el Boulevard de los Próceres. Ahí no hubo hundimiento, ahí fue la carpeta asfáltica. Ahí fue la carpeta asfáltica prácticamente la que se levantó debido a la filtración de agua, una carpeta que ya tenía más de 8 años de estar colocada, pero inmediatamente llegó nuestro equipo de Fovial para poder remover la carpeta antigua y pues hacer todas las actividades pertinentes para poder colocar la carpeta nueva. Estuvimos trabajando el sábado en horas de la noche, domingo en horas de la madrugada, y pues en el día y en la tarde se colocó ya la carpeta asfáltica y también se reconstruyó el pozo de agua lluvias para poder garantizar un tránsito vehicular ágil y seguro en ese tramo de carretera. No se cerró en ningún momento. Yo pasé en horas de la madrugada de este día y estaba un carril habilitado y trabajando en 2 carriles. Ya al mediodía estaba 2 habilitados y solo uno estaba cerrado, el de en medio exactamente, donde el personal al filo de 11, 12 del mediodía ya trabajando. Sí, lo que sucede es que, bueno, luego de colocar la carpeta asfáltica y de reconstruir el pozo colector de agua lluvias, pues como se coloca concreto principalmente, hay que garantizar la resistencia como parte de la calidad de la obra, porque si no, si habilitamos el tránsito de una sola vez, lo que sucede es que lo que nos van a decir es que la obra que hicimos estuvo mal hecha, ¿verdad? Entonces tenemos que garantizar la resistencia, que son alrededor de 3 días aproximadamente, para que luego puedan transitar vehículos sin ningún problema en el sector donde se ha reconstruido este pozo colector de agua lluvias. Básicamente eso es lo que se está esperando. Ya la carpeta asfáltica fue colocada y terminada y únicamente pues esperando como parte de los controles de calidad, esperando la resistencia del pozo que se reconstruyó. Pero quiero mencionar otros inconvenientes que hemos tenido. Por ejemplo, bueno, 99 árboles caídos en diferentes carreteras. Tuvimos inconvenientes en la carretera del Puerto de la Libertad. El domingo en horas de la madrugada pues tuvimos algunos desprendimientos en la carretera de Los Chorros. El día sábado también en la carretera panamericana, justamente en la entrada a Santa Tecla, tuvimos algunos árboles caídos, los cuales fueron removidos
se realizaron diferentes tareas también en la carretera que conduce hacia Panchimalco. De hecho, tuvimos caída de rocas en ese lugar, tuvimos que hacer incluso algunas explosiones pequeñas para poder partir la roca y poderla remover porque eran de grandes dimensiones. Y así en la calle antigua, la carretera antigua a Panchimalco, y así pues también en otros lugares. Tuvimos pequeñas afectaciones en el oriente del país, como por ejemplo en el sector de San Alejo, también tuvimos algunos inconvenientes en la carretera litoral, pero fueron pequeños desprendimientos, algún árbol caído, que pues se fue atendiendo de manera puntual. O sea que básicamente, ministro, se concentró en el área, los daños más grandes, en el área metropolitana de San Salvador. En el área metropolitana de San Salvador se concentraron la mayor cantidad de daños. Ahí pudimos ver inundaciones, bueno, el daño del Boulevard Los Próceres, inundaciones en el sector de la colonia Santa Lucía, de Brisas de San Francisco, los problemas que se presentaron de hundimiento, entre otro tipo de cosas. Y quiero mencionar esos casos que acabo de mencionar, porque lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Brisas de San Francisco, pues es diferente a lo que ocurrió en enero de este año, porque en enero de este año sucedió una eventualidad en el sector de Brisas de San Francisco. ¿Qué fue lo que pasó en enero? Bueno, colapsó la tubería de aguas negras. Entonces llegó el equipo de ANDA, porque ANDA ve todo el tema de agua potable y aguas negras, llegaron a reparar la tubería de aguas negras. Nosotros llegamos a apoyarle, colocamos el pavimento, luego que ellos terminaron, reconstruimos la acera. Y pues esa obra pues se finalizó, una tubería de aguas negras que colapsó en su momento, porque ya tenía varios años, y la reconstruyó ANDA. Pero esta vez ha ocurrido otra cosa totalmente diferente, que es el colapso de la bóveda, de una bóveda que viene fallando de más de 15 años, que cuando nosotros llegamos al gobierno ya tenía 3 tramos dañados y nadie lo reparaba. Nosotros incluso con los fondos que teníamos en el año 2019, reparamos una parte, un pequeño tramo de la bóveda, de los 3 tramos que estaban dañados. Luego le pedimos a la Asamblea Vieja en el presupuesto 2020 que nos aprobara fondos, no nos los aprobó, lo pedimos en 2021, no nos los aprobó, es más, hasta nos quitaron fondos para otros proyectos. Y pues hasta esta nueva asamblea que pudimos obtener los recursos para empezar obras en la residencial Brisas de San Francisco. Y es ahí pues donde hemos empezado una intervención de $3.1 millones, el cual pues consiste en la reconstrucción de toda la cama hidráulica de ese sector, y pues que es parte de todas las obras para darle una solución real a las familias de este sector. Ahora bien, ¿cuándo va a estar solucionado el problema del colapso de la bóveda o cualquier eventualidad que se pueda dar en este sector? Pues cuando las obras se terminen. Eso es como cuando, por ejemplo, tenemos una cárcava en diferentes lugares. Puedo mencionar el reparto Las Cañas, por ejemplo. Ahí teníamos una cárcava que amenazaba con la vida y con el patrimonio de las familias de ese sector. Entonces, ya terminamos las obras de mitigación en el reparto Las Cañas, y ahora en este invierno pues las familias están más seguras. En la quebrada del Garrobo, ese sector se inundaba constantemente. Las familias pues tenían riesgos inminentes de que sus viviendas tuvieran afectación. Ahora en este invierno no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque ya la obra tiene un avance sustancial, llevamos un 95% de avance y estamos a punto de entregarla. En el caso de San Bartolomé Perulapía, por ejemplo, hicimos una obra de mitigación también importante. Antes las viviendas estaban en un precipicio a punto de caer, se terminaron las obras de mitigación y ahora pues las familias están seguras. Es decir, la obra se terminó en 2020, 2021, 2022, las familias están seguras, no hay ningún problema. Entonces, cuando nosotros culminemos con el proyecto que estamos haciendo, pues en ese momento ya las familias de la residencial Brisas de San Francisco van a estar mucho más seguras. ¿Este es un trabajo de largo plazo? El proyecto es de 12 meses, okay. Ese es el tiempo que lo lleva, si el invierno no los permite, porque lo que sucede es que en el invierno se complican un poco más los trabajos porque es una bóveda, y ahí hay la quebrada, pues hay un constante flujo de agua, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos algunas lluvias, pues viene una repunta y eso de alguna manera ha generado daño de maquinaria o de otro tipo de equipos en la zona. Entonces, muchas veces pues es complejo estar realizando obras abajo en el sector de la bóveda, principalmente cuando tenemos época de lluvia. Ahora bien, a pesar de eso, ya hay un contrato con una empresa constructora y el proyecto se está desarrollando. Es decir,
no es que estamos diciendo lo vamos a hacer o lo estamos prometiendo. Es un proyecto que ya va en camino. Que claro, la solución final va a estar cuando el proyecto ya esté terminado. Así también quiero mencionar que se dieron inundaciones también en la colonia Santa Lucía. Incluso tuvimos 2 casas dañadas en ese sector. Que de hecho ya estamos, muros de viviendas, que de hecho ya los estamos reconstruyendo, las 2 viviendas que han resultado afectadas. Pero quiero mencionar algo sobre este tema, porque hay personas que muchas veces se cargan de desinformar a la población. Y lo que sucede es que nosotros tenemos la residencial Santa Lucía y tenemos la colonia Santa Lucía, que son 2 lugares diferentes y que son 2 problemas totalmente diferentes. La residencial Santa Lucía es donde trabajaron el tema de la cárcava. La residencial es donde hicimos la obra de la cárcava. Ahí teníamos una cárcava, las viviendas estaban cayendo en el precipicio y pues hicimos la obra y las familias ahora están más seguras. Es decir, el año pasado nadie vio ninguna casa cayéndose. Es porque las familias ahora con la obra de mitigación que hicimos, pues ahora ya tienen paz y confianza de que esta obra pues está protegiendo su patrimonio y sus vidas. Pero tenemos el otro problema que es en otro lugar y es el de la colonia Santa Lucía, que ese problema pues ya data más de 40 años y que hay que darle una solución y de hecho estamos trabajando en esa solución. Y te quiero comentar parte de la problemática que se da en el lugar y es que en el sector de Ilopango hay un complejo de cárcavas en diferentes comunidades, colonias y residenciales de esos sectores, pues hay complejos de cárcavas, principalmente en la comunidad Belén y en el sector del Matasano. Entonces, las familias de la comunidad Belén, del Matasano y de otros sectores, para evitar que sus casas se cayeran al barranco, entonces cerraron los pozos colectores de agua lluvias, es decir, la descarga que no tenía ningún control y que estaba erosionando los taludes donde están las viviendas de ellos vinieron y cerraron esos pozos. Pero al cerrar los pozos, esa agua tenía que llegar y descargarse en algún lugar. ¿Y a dónde iba a parar? Iba a parar a la colonia Santa Lucía. Y esto viene ya de cerca de 40 años aproximadamente. Toda esa agua va a parar a la colonia Santa Lucía. Es por ello las inundaciones. Y es por ello que se dan las inundaciones. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues hemos hecho 2 procesos de licitación, incluso ya se adjudicaron los proyectos, ya se firmaron contratos, ya se dieron órdenes de inicio, ya las obras se están ejecutando para poder eliminar 6 cárcavas en la comunidad de Belén por un monto de más de $4 millones y eliminar otro complejo de cárcavas en el sector del Matazán. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eliminar la cárcava? Pues además de eso, pues se va a construir un sistema de drenajes que va a garantizar que podamos destapar esos pozos de agua lluvias y poder tener una descarga de manera controlada. Y con esto evitar que esa agua lluvia llegue a la colonia Santa Lucía y se pueda descargar en estos sectores. Entonces ya se está trabajando la solución. Lo único que claro, ¿verdad? Hasta que la obra se termine, en ese momento pues se va a reducir el riesgo de inundaciones que tienen las familias de la colonia Santa Lucía. Porque ¿qué pasa si habilitamos ya la descarga de agua lluvias en ese sector? Pues se van a empezar a venir todas las casas que están en el Matasano, todas las casas que están en la comunidad de Belén, porque hay formación de cárcavas. Quitan un problema de un lado, pero se le genera en otro. Pero lo generamos del otro, y con la complicación que las casas están cerca del barranco, entonces están a punto de caer. Entonces, pero lo importante es que ya se están haciendo las obras necesarias para darle una solución real a las familias de la colonia Santa Lucía, y no solo a ellas, sino que también a la comunidad de Belén y al Matasano. Son obras importantes que ya se están ejecutando para poder desarrollar toda esta zona. Entonces, hago mención a eso porque lo importante es que al final estas familias de verdad van a ver una solución. Claro, hay que terminar el proyecto, es un proceso de construcción que lleva su tiempo, pero así como el problema, pues es un problema complejo y que han pasado décadas y no se ha solucionado, pues ahora también le estamos dando una respuesta, y la respuesta no es tan sencilla, sino que es una respuesta compleja que requiere una gran inversión. Y ya se está haciendo esa inversión para poder solucionar el problema de estas familias que viven en este sector. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos, la situación de lluvia pues generó estragos, sobre todo en el área metropolitana de San Salvador. Vimos los equipos de obras públicas y Fovial movilizados en diferentes zonas, ministro, de forma simultánea, porque la emergencia así lo ameritaba. Algunos de ellos llegaron a la zona de la colonia Loma Linda, es la colonia, no la calle Loma Linda, donde varios vehículos pues registraban los habitantes que habían sido arrastrados y había colapsado un muro. ¿Ahí qué fue lo que pasó? Sí, de hecho nosotros subimos un video a redes sociales donde uno de los habitantes lo grabó. De hecho yo llegué a la zona el día siguiente y nuestro equipo llegó el mismo día. Yo estuve en varios lugares el primer día, pues el día siguiente ya empezamos con la reconstrucción y llegué también al lugar y conversaba con uno de los habitantes y él mostraba un video donde él estaba grabando cómo el agua llegaba a la calle principal. Y de repente pues se ven los vehículos que salen volando y que pegan en la pared de la casa de él, ¿verdad? Incluso llevaba arrastrado a una persona. Ahí ¿qué fue lo que sucedió? Pues las familias de la colonia Loma Linda pues tienen una pared que colinda con otras familias que están justamente a la par. Y pues como no hay un buen sistema de drenajes, entre otro tipo de cosas, pues todo el agua lluvia, la escorrentía, iba a parar a esta pared que dividía estos dos sectores. Entonces, el agua fue tanta la que bajó de este lugar que golpeó el muro, se lo pasó llevando, incluso se pasó llevando a una persona. Gracias a Dios la persona está con vida, claro, tuvo sus daños. Ahí ¿verdad? estamos viendo algunas de las imágenes. Estas son algunas de las imágenes que se pueden ver de los daños de los vehículos. Los vehículos prácticamente salieron volando con la gran cantidad de agua que se dio solo ese día. Y como menciono, tuvimos el 5% en solo un día y un par de horas de lo que puede llover en todo un año. Entonces dañó la calle principal, dañó algunas paredes de viviendas, generó diferentes afectaciones, daños materiales. Gracias a Dios no hubo ninguna persona que lamentar. Ahí se puede ver algunas láminas, por ejemplo, que estaban en la zona, muros de viviendas, por ejemplo, dañados. ¿Y aquí cuál es la solución a esta problemática? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer dos cosas. Uno es reconstruir todo lo que se dañó. Es decir, se dañó la calle, la vamos a reconstruir. Okay. Ya estamos trabajando en eso. De hecho, a finales de esta semana esperaría que ya estemos pavimentando. Ya empezamos la calle es de adoquines, ya le estamos quitando los adoquines a toda la calle y le vamos a poner asfalto. Estamos trabajando en la reconstrucción de los muros de las viviendas que se dañaron. Estamos reconstruyendo también el muro colindante con los vecinos que tenían las familias de la colonia Loma Linda. Y pues, además de esto, porque uno puede decir, bueno, entonces ya reconstruyeron y dejaron las cosas como estaban. Pero lo que puede suceder es que en un evento similar vuelve a pasar lo mismo y es lo que no queremos. Entonces, no solo reconstruimos, sino que también mejoramos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues, en la zona alta de este lugar, vamos a construir un nuevo sistema de drenajes para poder aliviar el problema de descargas que tienen en ese sector y evitar que toda esta agua llegue a las familias del sector de la colonia Loma Linda. Con esto pues vamos a evitar que un hecho similar se vuelva a repetir, que se den este tipo de inundaciones y esta cantidad de agua que pues de alguna manera bajó de manera superficial porque no había ningún sistema de drenajes que captara esa escorrentía de agua. Pero ahora pues vamos a trabajar en la construcción de esas obras importantes que sabemos que necesitan las familias para tener una solución puntual a la problemática que se dio en este momento. Ahora, ministro, y no sé, una consulta, y estos son fondos de obras públicas que me imagino no estaban presupuestados a atender este tipo de emergencias. ¿Se va a pedir un refuerzo presupuestario o alcanza con los fondos de la institución para todos estos trabajos que se están realizando? Nosotros lo que vamos haciendo es, como nosotros vamos haciendo licitaciones de diferentes proyectos, entonces cuando licitamos normalmente vamos teniendo ciertos ahorros. Te doy un ejemplo, en el caso del UTIL el presupuesto era un poco más de $7 millones, 7.2 por ahí, y la oferta fue de 5.8 millones, es decir, tuvimos más de $1 millón de ahorro solo en el redondel UTIL. Entonces ese dinero pues se puede utilizar para emergencias o para cualquier tipo de obra
que sea necesaria en algún proyecto específico. Entonces, con los mismos ahorros de las licitaciones, ahorros que antes se los robaban, pues con eso estamos trabajando ahora en algunas obras de mitigación en algunos sectores. Ahora bien, hay trabajos también que lo hacemos con equipo propio, es decir, con personal propio, con insumos que nosotros tenemos. Entonces, con esto, pues muchas veces vamos trabajando y vamos desarrollando las obras. La reconstrucción de los muros, por ejemplo, solo hemos comprado los bloques de concreto para poder reconstruir los muros y es con nuestro personal que estamos ejecutando la obra. Y de igual manera, pues el tema de la colocación de la mezcla asfáltica, pues lo estamos haciendo también de esta manera. Entonces, esto nos genera también ahorros y garantiza que podamos hacer más obras todavía. Entonces, en la colonia Loma Linda, pues ya estamos trabajando. Hoy empezamos también una obra importante en Quintas Doradas, ahí tenemos un talud inestable. Panchimalco. En Panchimalco. Entonces ya empezamos con esa obra de mitigación, con una inversión de $220,000, que va a darle una solución a las familias de esa zona. Vamos a construir todo un sistema de drenaje. Es un muro soil nailing que va a proteger el talud, hay que perfilarlo porque tiene diferentes complicaciones prácticamente para poderlo estabilizar. Entonces vamos a trabajar con todas estas obras y nosotros esperaríamos que en un plazo de 60 días, si la lluvia nos los permite, pues nosotros podamos estar entregando pues este proyecto de esta obra importante de mitigación en el talud de las familias de Quintas Doradas. Y así pues, como estamos trabajando en Quintas Doradas, también estamos en otras zonas. Yo mencionaba la comunidad Belén, ya estamos trabajando. El sector del Matasano ya estamos trabajando. Vi en la zona de Matasano y la Posada, en el barrio San Jacinto, inspeccionaron el paso peatonal que tuvo problema ahí. De acuerdo, en ese sector pues ya estamos trabajando en la reconstrucción de algunos espacios que hizo que una pasarela que esté en ese sector pues prácticamente colapsara. Entonces estamos reconstruyendo parte del estribo, unas gradas que estaban en la zona, para poder garantizar la conectividad de las familias que viven en ese sector y que de alguna manera pues han tenido interrumpida su conectividad. Lo importante es que ya estamos realizando los trabajos. Este mismo mes le vamos a entregar a las familias la obra y pues son parte de todas las acciones que el gobierno del presidente Nayib Bukele pues está realizando para poder garantizar la protección de todas las familias salvadoreñas que de alguna manera pues viven en lugares vulnerables o que de alguna manera también pues las lluvias llegan y generan afectaciones, como han pasado en diferentes países del mundo. Uno puede ver, yo veía algunas imágenes de España, de Italia, de Francia, incluso de Japón, donde se han dado inundaciones, donde se han dado daños en infraestructura, y no imágenes del año 90, sino que imágenes del año 2020, del año 2019, 2018, 2021 incluso. Es decir, ante este tipo de eventos climatológicos que, si bien es cierto, podemos tener estadísticas para poder hacer un pronóstico, pero al final siempre es una estadística y queda en pronóstico, ¿verdad? Entonces, puede pasar cualquier tipo de cosas. Entonces, lo importante es que el gobierno del presidente Nayib Bukele, a pesar de todos estos inconvenientes, está tratándole de resolver a las familias salvadoreñas. Imagínate tú qué hubiera pasado si hubiera estado el presidente de antes, que estaba más dormido que despierto y que al final no hacía nada. Es decir, las familias tuvieran todavía colapsado su muro, nadie les estuviera ayudando a levantar el muro. En el caso del Boulevard de los Próceres, nadie hubiera intervenido en la calle hubiera seguido dañada. En el caso de Brisas de San Francisco, ya se hubiera caído toda la bóveda, ya no tuviéramos un espacio. Pero bueno, lo importante es que ahora estamos avanzando, estamos trabajando, hay mucho por hacer. Si bien es cierto, se han hecho obras de mitigación a lo largo y ancho de nuestro país, de cientos de obras de mitigación, pero en nuestro país, pues, es decir, no puedes construir en tan poco tiempo lo que te entregaron destruido por más de 30 años. Entonces, lo importante es que día a día vamos avanzando. Hoy, por ejemplo, pusimos la primera piedra de Quintas Doradas. Hoy estamos reconstruyendo la pasarela que está en el sector del Manzano. Estamos haciendo las obras para solucionar el problema de inundaciones de la colonia Santa Lucía. Estamos trabajando para resolver el problema de Brisas de San Francisco, que cuando se terminen las obras pues van a estar resueltas, obviamente, pero ya estamos trabajando. Se está trabajando en otros proyectos importantes, por ejemplo, hay una cárcava en el sector del Cerro Verde. Ya estamos viendo el tema de los recursos para poder hacer el proceso de contratación de esta obra y poder entrar y resolver el problema del sector del Cerro Verde. Si no, vamos a tener
toda esta zona pues afectada, la calle, el centro turístico, entre otros, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar para darle una solución a las familias que viven en ese sector. Ministro, en el sector de que conduce a Montserrat, ayer en la tarde estaba viendo algunos tweets que se habían registrado algunos derrumbes también en ese tramo. Sí, hemos tenido algunos derrumbes en esa calle, pues a través de Fovial estuvimos realizando las actividades de remoción de todo este material. De alguna manera, pues sabemos que tenemos en algunas carreteras bastante acumulación de agua, entonces más con estas lluvias puede llover aunque sea un poco de tiempo, pero por la acumulación que tenemos, pues se pueden dar este tipo de desprendimientos, como el que tuvimos, por ejemplo, en la carretera antigua Panchimalco, como lo que hemos tenido en la carretera del Puerto de la Libertad y como que la que hemos tenido en Los Chorros y en otros lugares. Entonces, nosotros estamos monitoreando todas las carreteras, estamos trabajando para que rápidamente se puedan hacer las intervenciones necesarias y no solo el hecho de atender la emergencia puntual, sino que después nos quedamos trabajando justamente en la zona para poder evitar que vuelva a suceder un hecho como los que han estado ocurriendo en diferentes tramos, ¿verdad? Sabemos que hay que trabajar mucho, hace falta, como menciono, mucho por hacer, pero lo importante es que cada día pues, se ven los avances, ¿verdad? Así como pusimos hoy la primera piedra que mencionaba de Quintas Doradas, así pues vamos a seguir trabajando todos estos días para empezar más obras para la gente. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, también durante el fin de semana a través de redes sociales estuvieron observando algunas fotografías o videos de daño, o, bueno, no daños, más bien dicho, inundaciones que se habían registrado en pasillos o en áreas como emergencia de algunos hospitales. ¿Es cierto esta situación? ¿Tuvieron problemas en algunos hospitales? Y si es así, si ya se dio alguna solución a ello. Sí, bueno, en el caso del Hospital Rosales, el ministro de Salud mencionaba un tema y es que en el 2017 se habilitó, se remodeló, una de las pocas infraestructuras que hicieron antes, se rehabilitó un espacio y pues ese espacio sí tuvo ciertos problemas, esta infraestructura principalmente en los techos, los cuales fueron colapsados con estas lluvias. Ahora bien, pues ya el Ministerio de Salud está trabajando para poder reconstruir los techos que fueron dañados en el caso del Hospital Rosales y así también pues en el caso del Hospital Saldaña, que también sufrió algunos daños. Lo importante es que ya las obras se están haciendo, sabemos que hace falta mucho por hacer, si bien es cierto el gobierno del presidente Nayib Bukele ha hecho una inversión increíble en el tema del mejoramiento y reconstrucción de los hospitales públicos, pero sabemos que se han mejorado ciertas áreas y faltan otras áreas por hacer. Ahora bien, en el caso del Hospital Rosales, por ejemplo, nadie se esperaba que un área que en teoría había sido reconstruida en el año 2017 se hubiera dañado en este momento, ¿verdad? Es decir, nadie se esperaba eso. Pero bueno, entonces ya se está trabajando, ya se está reparando esa área y pues así vamos a seguir revisando, verificando la infraestructura para poder garantizar que siempre esté en las condiciones debidas para poder garantizar la atención de los pacientes en los diferentes hospitales públicos de la Red Nacional de Salud. Quiero mencionar esto porque nosotros hemos hecho áreas de descanso, se han estado trabajando en espacios de área COVID que se habilitaron en los 30 hospitales públicos a nivel nacional, se adecuaron áreas para vacunación adentro de los hospitales y pues estas áreas están en óptimas condiciones, todas estas áreas en las cuales se trabajaron. Entonces, esto es importante decirlo porque es infraestructura no reciente, sino que es infraestructura vieja la que de alguna manera sufrió daños. Ahora bien, como menciono, hace falta mucho por hacer y vamos a seguir trabajando en esa vía para que cada día nuestros hospitales estén en las condiciones debidas como se lo merecen todos los salvadoreños, con hospitales de primer mundo.
Ministro, ¿hay afectación también que se dio en la comunidad Darío González acá en San Salvador? Sí, en la comunidad de Darío González sucede algo particular y es que en la quebrada normalmente pues ya viene, bueno, la quebrada que pasa por ese sector pues viene por el sector del Piro, donde están los centros comerciales, Multiplaza, toda esa agua pues pasa por Brisas de San Francisco, la comunidad Nueva Israel, y luego llega hasta este sector de La Málaga y pues llega a la comunidad de Darío González. De alguna manera ya lleva una serie de materiales, roca, árboles, entre otro tipo de cosas, y eso hace que se obstruya más rápido el sector y de alguna manera pues se genere inundaciones en una manera mucho más rápida de lo normal. Entonces, esas son las afectaciones que tuvimos. Hubo una repunta que de alguna manera pues afectó diferentes viviendas que están en ese sector. Se están identificando los daños materiales de esas viviendas, los daños que han tenido en infraestructura. Para nosotros pues también trabajar en el tema de la reconstrucción y por parte de Protección Civil se está brindando todo el apoyo necesario para que las familias pues estén mucho más seguras. Ahora bien, también tuvimos algunos daños en la comunidad de Nicaragua. Ahí se ha estado trabajando con la Alcaldía de San Salvador, se ha estado trabajando con Protección Civil, han estado trabajando reos en fase de confianza también para poder desasolvar parte de la quebrada que alojó materiales y que de alguna manera, pues en alguna lluvia puede generar más complicaciones. También estamos identificando los daños materiales, estamos viendo este tema para poder reconstruir las viviendas dañadas y poder darles una solución a las familias pues, que viven en estas zonas vulnerables, donde sabemos que han recibido estas afectaciones, pero que al final pues tenemos que darle la respuesta adecuada. No podemos ser como antes, que simplemente cruzaban los brazos y no hacían nada. Ahora sí se les está dando respuesta y se está trabajando en favor de la gente. Y vamos a seguir en esa vía. Prácticamente el gobierno trabaja en dos áreas. Uno es la prevención y otra es la atención de la emergencia. Ahora bien, el tema de la prevención muchas veces lleva tiempo, llevan procesos de construcción debidos para poder garantizar que las obras sean en las condiciones de calidad. Y por eso, por ejemplo, en el caso de Brisas de San Francisco, que estamos trabajando para reconstruir la bóveda, pues esto lleva un periodo de 12 meses aproximadamente. Y cuando esto esté terminado, pues las familias van a estar mucho más seguras. En el caso de la colonia Santa Lucía, de igual manera, son proyectos diferentes que se están ejecutando para darle una solución a las familias de ese sector. Entonces, cuando estas obras estén terminadas, ellos van a poder ver un alivio real y puntual a la problemática que actualmente tienen. Pero, ¿qué es lo importante? Y es que se está avanzando, es decir, cada vez nos acercamos, cada día que pasa, estamos más cerca del periodo de culminación de las obras. Y cuando esas obras terminen, pues estamos más cerca de la solución de la problemática de estas familias. Antes pasaban los días y ni tan siquiera esperanza existía que alguien solucionara el problema. Ahora el problema se está trabajando en su solución y pues lo que estamos haciendo es realizando todos los trabajos pertinentes para poder culminar con los proyectos y con esto pues que las familias ahora se les devuelva esa confianza y esa seguridad que por décadas la habían perdido. Si bien se concentró en el área metropolitana de San Salvador los trabajos, ministros, estaba leyendo también y veía unas fotografías a través de redes sociales en otras zonas como por ejemplo en la carretera litoral, árboles caídos en el sector de Acajutla, San Alejo, La Unión, trabajos de retiro de rumbo, o sea, es decir, la maquinaria también que se encuentra en esa zona estuvo realizando un trabajo en menor escala, digamos, comparado al área metropolitana, pero sí también fue necesario. Sí fue necesario. Nosotros tenemos desplegado en todo el territorio nacional a través de Fovial. Nosotros siempre subcontratamos diferentes empresas en más de 7.000 kilómetros para poder hacer bacheo y recarpeteo de diferentes calles, así como obras de mitigación. Entonces esas mismas empresas pues se encargan de garantizar que si se da un derrumbe, si se da una caída de roca o cualquier tipo de eventualidad, pues llegar y atender la problemática. Y pues en el caso del personal propio que tenemos del Ministerio de Obras Públicas, pues también tenemos desplegada a la gente en diferentes planteles, en el occidente, en el oriente, en la zona norte y en la zona central, para que cualquier emergencia pues se puedan desplegar a ese sector y puedan atender la emergencia puntual. Entonces estamos preparados si se da algo en Oachapán, si se da algo en La Unión, si se da algo en San Salvador, de manera simultánea se pueda atender la problemática. Entonces
Tuvimos algunas afectaciones, como mencionas, en el sector de Acajutla, tuvimos algunas problemáticas también en el sector de San Alejo, en la carretera litoral también, y pues estuvieron atendiendo estas problemáticas para poder garantizar una conectividad ágil y segura para la población, principalmente pues en los momentos de lluvia, donde muchas veces pues hay personas que se quieren trasladar hacia sus lugares de destino y pues pueden encontrar afectaciones en las carreteras que no les permitan pues movilizarse. Entonces hemos estado trabajando en la remoción de diferentes árboles, de diferentes rocas y de diferentes materiales para poder garantizar que la conectividad nunca se quede interrumpida. 2 víctimas mortales, pues lamentablemente a raíz de esta situación de las lluvias, ministro, una de ellas al caer en una alcantarilla. La prevención es fundamental cuando hay una tormenta de una naturaleza de este tipo. Es mejor quedarse, resguardarse en algún lugar y no tratar de avanzar. Yo sé que la desesperación de llegar a casa y sentirse seguro es importante, pero es mejor no arriesgarse, aunque ya sea a pie o en vehículo, para evitar desgracias. Sí, es importante acatar todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Protección Civil, estar pendientes e informados siempre para poder tomar al final las mejores decisiones, lo cual puede al final salvar la vida de la población. En este caso que tú mencionas, de una persona que se fue en una alcantarilla, esta persona trató de limpiarla de alguna manera. Y esto pues en la lluvia generó esta problemática que se llevó a la persona lamentablemente. Y pues son cosas que pues lo mejor es dejárselas a las autoridades para que ellos puedan realizar las acciones pertinentes. Muchas veces no se tienen los conocimientos necesarios para poder realizar este tipo de actividad. Normalmente pues en época de lluvia es complicado, si en un momento está lloviendo, pues es complicado intervenir el sistema de drenaje, es decir, son actividades que se tienen que realizar antes de que empiece la lluvia, si no pues corren el riesgo las familias que están en la zona, es como una obra de mitigación en el cauce del río, es decir, cuando está lloviendo no podemos estar interviniendo en el cauce de un río, porque si no nos va a llevar la maquinaria y nos puede llevar incluso el personal que tenemos en la zona. Pasa en el sector de Brisas de San Francisco, por ejemplo, que una crecida de la quebrada puede dañar máquinas, puede incluso afectar a los trabajadores que están en la zona. Entonces, por eso se guarda todo un protocolo de seguridad ocupacional para que las familias, incluso, para que los trabajadores puedan evacuar en el momento oportuno. Hay sistemas de alerta temprana, hay personas que están avisando aguas arriba y están pendientes, es decir, se tiene todo un monitoreo para poder evacuar en esas zonas y poder realizar todo este tipo de actividades. Igual, pues, la población es necesario que acate todas estas recomendaciones. Si uno, pues, en momentos de lluvia no necesita salir, lo mejor es quedarnos en nuestras casas. Para el gobierno del presidente Nayib Bukele siempre lo más importante es cuidar de la vida de la población salvadoreña, así como se ha hecho en la pandemia, así como se ha hecho en las diferentes problemáticas que ha tenido nuestro país, en esta crisis que se está viviendo a nivel mundial, que se han hecho diferentes acciones para poder evitar que se incrementen los precios del combustible, por ejemplo, y al final toda la cadena de suministros. Así de igual manera en este momento de la emergencia, el gobierno está preparado y está trabajando para brindarle soluciones reales a las familias salvadoreñas, soluciones que al final van a brindar una mayor seguridad y una mayor confianza en todas estas problemáticas. Muy bien, vamos a hacer la última pausa del programa, ya regresamos, acompáñanos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con el ministro de Obras Públicas. Ahora vamos a hablar en general, ministro. Hemos estado entrando en detalle de los trabajos específicos. ¿Qué tan colapsados están los sistemas de drenaje en el país o específicamente en el área metropolitana de San Salvador? Pues sabemos que son
millonarias inversiones y se dice hay que cambiarlo todo. Sí, no. Bueno, lo que sucede es que a lo largo del tiempo, debido a la mala planificación urbana, se han estado construyendo diferentes espacios habitacionales y estos se han conectado a la red existente, a la red de drenajes existente. Entonces, los drenajes fueron diseñados con una capacidad y pues esto se ve sobrepasado por las diferentes conexiones que muchas veces los constructores viviendistas pues hacen a la red, claro, ¿verdad? Algunos incluso hasta con permisos, o la mayoría hasta con permisos, ¿verdad?, de construcción en su momento. Son cosas que ahora han cambiado, pero que obviamente en lo que ya se hizo pues está generando complicaciones en toda la red de drenajes, además de afectaciones del cambio climático, entre otras. Ahora pues puede llover un par de minutos, pero en esas lluvias se generan complicaciones por la gran cantidad de agua que corre en esos minutos, cosas que antes pues no se tenían. Y en esta tormenta tropical Bonnie, pues como mencionaba, en un momento pequeño pues tuvimos el 5% de lo que tenemos en todo un año. Esa cifra es gigantesca, solo para un día y para un par de horas, porque ni tan siquiera un día, fueron un par de horas nada más. Entonces, claro, ¿verdad?, iba a generar diferentes afectaciones en la red existente y al final en los bienes materiales, carreteras, puentes, entre otras, ¿verdad? Sí sabemos que hay lugares donde hay que realizar intervenciones puntuales para poder darle soluciones a las familias, hay lugares donde hay que cambiar el sistema de drenaje, hay lugares donde hay que hacer algunas obras de mitigación para poder garantizar que las familias tengan una solución adecuada, reducir la velocidad del agua, por ejemplo, en algunos tramos, para evitar las repuntas, entre otros. Pero se está trabajando en varios proyectos, es decir, estamos trabajando, por ejemplo, en la Quebrada del Garrobo, estamos trabajando en el sector de Brisas de San Francisco. Yo ya incluso mención del caso de Brisas de San Francisco de un diputado que mencionaba de que ya se hizo una obra ahí, pues lo que nosotros arreglamos en algún momento fue una tubería de aguas negras y lo hicimos en conjunto con ANTA, pero la bóveda nadie la reparó. O como alguien decía, yo me acuerdo que dijeron, pero es que la cárcava de Santa Lucía, ahora Santa Lucía se inundó. Es decir, relacionan la cárcava con las inundaciones. Es decir, yo entiendo que al final o desconocen o al final no quieren entender o no sé qué pasa, pero no van a poder engañar siempre a la población. Al final el tema de la cárcava ya está solucionado, gracias a Dios, que es un problema específico en un lugar específico. Y el tema de la colonia es otro problema en específico. Lo importante es que se está trabajando en la solución real. En este caso ya se trabajó en la residencial, ahora vamos en la colonia. Así en diferentes sectores que sabemos que son susceptibles a inundaciones, pues se están realizando diferentes trabajos. Hay algunos pues que están en diseño. Por ejemplo, uno que está en diseño es las inundaciones que están en el sector de la 49 y la Alameda Roosevelt. En ese lugar sabemos que se inunda la calle. Entonces, en agosto nos van a entregar el diseño de ingeniería de un proyecto que no es un proyecto pequeño, sino que es un proyecto grande que tenemos que ejecutar, pero que al final le va a dar una solución real al problema de inundaciones. Además que vamos a mejorar la geometría de la calle porque justamente en el tramo entre la 49 y la Roosevelt cuesta hacer ese cruce. Es un giro que no tiene la geometría adecuada, incluso los camiones se quedan en ese tramo. Entonces vamos a hacer esas mejoras, pero ¿qué? Estamos en este momento en el diseño de ingeniería. ¿Por qué no lo hicimos el año antepasado, por ejemplo, o el año pasado? Si es que todos los proyectos que nosotros mandábamos a la Asamblea Vieja, todos nos los votaban, incluso hasta nos quitaban los fondos. Yo me recuerdo en el presupuesto 2021, yo estaba contento porque íbamos a hacer 50 millones en obras de mitigación, pero cuando ellos aprobaron el presupuesto, no aprobaron la contrapartida de Fomilenio. Entonces, nos tocó lamentablemente utilizar los recursos para poder concluir con los proyectos. Es decir, ellos al contrario, lejos de ayudarnos y darnos fondos para obras de mitigación en nuestro país, nos bloqueaban y nos quitaban los recursos. Hacían parecerle a la gente que nos daban los fondos, pero en realidad no nos los daban, nos los terminaban quitando y así hicieron en diferentes ocasiones. Con KfW, por ejemplo, lo bloquearon una serie de veces, incluso pusieron proyectos que no tenían nada que ver con lo que pedía la cooperación alemana. Y eso bloqueó por un buen tiempo los recursos para que puedan ser utilizados. Entonces,
ahora el gobierno del presidente Nayib Bukele está trabajando para darle solución a las familias, por eso se han empezado una serie de obras y una serie de proyectos, gracias también a la nueva asamblea que nos ha apoyado con los recursos necesarios para poder hacer estos proyectos. Ministro, es importante que la población deje de lanzar basura a las calles. Es otro tema también en el cual la ciudadanía puede colaborar, no solo con el gobierno, sino con ellos mismos para evitar inundaciones en sus colonias. Sí, es importante el tema de la recolección de desechos sólidos, el tema de la recolección al final de la basura, no botar la basura en las calles. Al final, nosotros hicimos una obra de retención ahorita en la Quebrada del Garrobo y yo mostraba una imagen en redes sociales donde una serie de materiales se fueron a alojar a la Quebrada del Garrobo y principalmente la basura. Esto significa que muchas personas actualmente están alojando diferentes materiales, basura, entre otros, a las quebradas de nuestro país. Y esto al final pues genera afectaciones en otros lugares, genera inundaciones, genera pérdida de vidas materiales, incluso pérdida de vidas humanas debido a la obstrucción de los sistemas de drenajes y de alguna manera pues las problemáticas que se generan en las quebradas, porque al final una quebrada pues pasa por una bóveda y esa bóveda puede ser obstruida por todos esos materiales. Y al obstruirse una bóveda, por ejemplo, genera las inundaciones y ahí pues colapso de viviendas y una serie de problemáticas. Entonces es importante que todos tomemos conciencia en este hecho, no botar la basura en una quebrada, no botar la basura en nuestras calles, porque al final si nosotros hacemos esto pues podemos afectar a los demás, a la vida de la población, más en estos momentos del invierno que pues podemos tener diferentes inundaciones debido a la problemática de botar la basura en las calles o en las quebradas. Otro tema también importante, ministro, es que los suelos ya están saturados, es decir, si la gente, hay en observancia, decía el ministro de Medio Ambiente, tienen dos fenómenos que podrían desarrollarse, cobrar fuerza en nuestro país y están en observación, por ello mantienen la alerta. Pero el tema es que aunque no llueva tan fuerte como el día sábado, la acumulación de los terrenos, de los taludes y todo ya es importante. No se necesita una lluvia tan fuerte para que pueda haber un derrumbe o algún tipo de problema. Es de estar pendiente de la información de las autoridades y estar reportando y colaborando con las mismas de llegar a pasar una situación de emergencia. No hay que perder de vista que estamos en invierno. Sí, es importante lo que tú mencionas. Al final lo más importante sobre todas las cosas, sobre todas las obras, sobre todas las acciones que el gobierno está realizando, es proteger la vida de la población. Nosotros no queremos tener fallecidos, nosotros no queremos tener pérdida de viviendas, pérdida de bienes materiales de parte de la población, y por eso es importante que todos tomemos conciencia, por eso es importante que todos nos sumemos. Al final es algo de nuestro país. Yo no concibo que alguien pueda estar contento con que se generen estas lluvias y que se generen daños en materiales en viviendas y en otro tipo de cosas, solo porque van a afectar de alguna manera al gobierno. Al final lo que resulta afectada es la población y eso es lo que tenemos que ver todos. Tenemos que trabajar todos en conjunto para poder de alguna manera brindar estas soluciones, comenzando desde no botar la basura en las calles y en los sistemas de drenaje y en las quebradas. Con esto pues podemos ayudar mucho a la solución del problema y por nuestro lado pues vamos a seguir trabajando en todas esas obras de prevención que son necesarias. Algunas ya se están ejecutando, otras como menciono están en diseño, como el caso de la 49, y así pues otros proyectos que estamos trabajando para poderlo ejecutar y poco a poco brindarle solución a la familia salvadoreña. Como están trabajando de forma coordinada en el plan, la población al ver una situación, un tramo de carretera, un derrumbe o una inundación, con que llamen al sistema de emergencia es suficiente para que se pueda movilizar maquinaria, ministro, como por ejemplo ocurrió en la panorámica, que unas personas que iban pasando llamaron y ya horas más tarde ya llegó una maquinaria a retirar. Sí, las personas pueden llamar al número de emergencia de Protección Civil, puede escribirnos en redes sociales, puede realizar cualquier acción en redes sociales o a los números telefónicos y pues nosotros estamos pendientes, tenemos todo un centro de monitoreo por parte del Ministerio de Obras Públicas, por parte del Sistema Nacional de Protección Civil para poder atender cualquier emergencia. Aquí pues hay diferentes comisiones que están dentro del Sistema Nacional de Protección Civil. El Ministerio de Obras Públicas lidera la Comisión de Infraestructura y de Servicios Básicos y a través de ellas pues se realizan las diferentes acciones. Por ejemplo, un poste que se cayó en una carretera, ya sea de una compañía de energía eléctrica, ya sea de una compañía telefónica,
algún drenaje obstruido, coordinamos con la alcaldía, coordinamos que al final somos lo mismo prácticamente, el Ministerio de Obras Públicas, Protección Civil, etcétera. O cualquier eventualidad que se pueda dar en alguna carretera, nosotros estamos trabajando, monitoreando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para poder proteger al final la vida de la población ante cualquier inconveniente o cualquier percance que se pueda dar en carreteras, comunidades o diferentes sectores. Muy bien. Ministro, gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ti por la invitación. Mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos escucharon en esta entrevista, decirles que hace falta mucho por hacer, pero cada día vamos a seguir avanzando y vamos a seguir trabajando cada vez más fuerte para poder generar las condiciones que todos merecemos. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descanse en su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.